Hace más de 12.000 años, antes de las pirámides, antes incluso de las primeras ciudades conocidas, cuando el ser humano apenas había dejado atrás la vida nómada, alguien talló gigantescos pilares de piedra en forma de T, los organizó en círculos y los enterró con una precisión que sigue desafiando todo lo que creemos saber. Ese lugar, oculto bajo siglos de polvo y olvido, se llama Göbekli Tepe. Su nombre apenas aparece en los libros escolares. No hay películas taquilleras sobre él, ni héroes de acción corriendo por sus ruinas. Sin embargo, lo que yace bajo esa colina en el sureste de Turquía podría ser la pista más importante jamás descubierta sobre los orígenes de la civilización humana. Y lo más desconcertante no es su antigüedad, ni su escala. Lo que realmente intriga a arqueólogos, científicos y soñadores por igual, es su función desconocida. ¿Por qué alguien, en una época sin agricultura ni escritura, construiría un complejo tan elaborado? ¿Quiénes fueron esos antiguos arquitectos capaces de levantar toneladas de piedra, sin herramientas modernas? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que desafía el tiempo. Un lugar donde los símbolos tallados hablan de animales, de rituales, y quizá de algo más. Algunas teorías apuntan a un centro espiritual primigenio. Otras, a un intento de preservar conocimientos antes de una catástrofe global. Incluso hay quienes creen que Göbekli Tepe pudo haber sido una puerta estelar, un punto de encuentro entre la humanidad y lo desconocido. Sea cual sea la verdad, este sitio nos obliga a replantearnos quiénes somos, de dónde venimos, y si estamos solos en el universo. Por cierto, si este tipo de misterios te atrapan, no olvides suscribirte y dejar tu teoría en los comentarios. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero juntos podemos hacer las preguntas correctas. Bienvenidos a un viaje a lo más profundo del pasado. Porque a veces, para comprender el futuro, hay que mirar primero a las piedras más antiguas de la Tierra. Göbekli Tepe fue descubierto por accidente. Durante décadas, los arqueólogos que trabajaban en la región de Anlurfa, en Turquía, ignoraron por completo aquella colina redondeada. Parecía una más entre cientos. Pero en 1994, un pastor local se topó con una piedra tallada que sobresalía del suelo. Una llamada más tarde, y un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt llegó al lugar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. No eran simples piedras. Eran megalitos organizados en círculos perfectos, cada uno con hasta 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Algunos estaban decorados con tallas detalladas de animales, serpientes, leones, buitres y escorpiones. Otros, completamente lisos, parecían representar figuras humanas. Todos, sin excepción, parecían cuidadosamente alineados y enterrados de forma deliberada. Pero lo que realmente provocó un seísmo en el mundo académico no fue la forma ni el arte. Fue la fecha. Las pruebas de carbono revelaron que Göbekli Tepe fue construido hace más de 12.000 años, durante el periodo preagrícola conocido como el Neolítico Precerámico A. Eso significa que fue erigido por comunidades que aún no sabían cultivar, que vivían de la caza y la recolección. En otras palabras, no debería existir. ¿Cómo es posible que un grupo de cazadores-recolectores, supuestamente nómadas, tuviera los conocimientos, la organización y la motivación para construir algo tan monumental? La lógica histórica dice que primero vino la agricultura, luego las ciudades, luego los templos. Pero Göbekli Tepe lo contradice todo. Es como si la religión, o algún tipo de conocimiento sagrado, hubiera venido primero, como si alguien hubiera querido dejar una huella antes de desaparecer. Y lo más extraño, el templo fue enterrado voluntariamente. Piedra a piedra, los círculos fueron cubiertos con escombros, arena y tierra. No por la acción del tiempo, sino por manos humanas. Como si los constructores quisieran ocultarlo, protegerlo, o tal vez borrar algo. Los académicos más conservadores lo explican como un centro ritual de una comunidad local. Pero otras voces, más atrevidas, apuntan a algo mucho más profundo. ¿Y si Göbekli Tepe no fue el inicio de la civilización, sino su intento de resurgir tras un evento devastador? Una especie de arca de piedra, un archivo de conocimiento simbólico para una humanidad renacida. Las tallas no son simples decoraciones. Cada animal, cada figura, parece tener un propósito, como si fueran parte de un código. Algunos investigadores incluso han comparado su disposición con constelaciones, insinuando que podría haber una relación astronómica o cosmológica con lo que allí se construyó. Todo esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si Göbekli Tepe es más antiguo que cualquier otra estructura humana conocida, ¿cuántas más podrían estar escondidas bajo nuestros pies? ¿Y por qué la historia parece empeñada en olvidarlas? A medida que avanzamos en este recorrido, verás que Göbekli Tepe no es solo un lugar.
Es una anomalía, una pieza que no encaja en el rompecabezas de la historia, y que tal vez, por eso mismo, es la clave de algo más grande. Entre los pilares de Göbekli Tepe, no hay jeroglíficos, ni alfabetos, ni inscripciones legibles. Pero hay un lenguaje, uno tallado en piedra, compuesto por símbolos, animales y formas abstractas que parecen hablarnos desde un mundo que ya no existe. ¿Qué significaban esas figuras? ¿Por qué fueron grabadas con tanto cuidado y repetidas tantas veces? ¿Y a quién iban dirigidas? Muchos de los relieves muestran animales que no eran parte de la dieta cotidiana de los humanos de la zona. Buitres, escorpiones, leones, y lo más interesante, no todos estos animales coexistían en el mismo entorno natural. Esto ha llevado a pensar que su función no era simplemente decorativa, sino simbólica, como si representaran fuerzas, mitos o ideas universales. Algunos expertos sugieren que los pilares eran como tótems o guardianes, mientras que otros ven en ellos representaciones de constelaciones. Uno de los relieves más debatidos es el del pilar del buitre, donde se muestran lo que parecen ser cuerpos sin cabeza, aves carroñeras y un disco solar. Algunos han interpretado esta escena como una referencia a rituales de exposición de cadáveres. Otros, como un relato mitológico sobre la creación o el ciclo de la vida y la muerte. Pero hay quienes van aún más lejos. En 2017, un estudio propuso que algunos de los símbolos tallados en Göbekli Tepe representaban un evento astronómico concreto, el paso de un cometa alrededor del 10.800 AC, coincidiendo con el misterioso Young Earth Dryas, un periodo de enfriamiento abrupto que pudo haber causado extinciones masivas y el colapso de culturas antiguas. Y si Göbekli Tepe fue construido para conmemorar, advertir o incluso prevenir un desastre de escala global. Más allá de teorías científicas o esotéricas, hay algo profundamente inquietante en esos símbolos. No son solo imágenes, son mensajes, tallados por manos humanas que no sabían escribir, pero sí comunicar. Y lo hicieron en piedra, porque sabían que la piedra perdura. Como si quisieran hablar con nosotros, no con su propia gente. Con nosotros, los del futuro. Este lenguaje visual no está aislado. En culturas posteriores, desde Sumeria hasta Egipto, aparecen motivos similares. La serpiente como símbolo de sabiduría, el escorpión como guardián del inframundo, el león como fuerza solar. ¿Y si todos beben de una misma fuente? ¿Y si Göbekli Tepe fue el origen del lenguaje simbólico universal? Una biblioteca de imágenes ancestrales. Incluso en tradiciones chamánicas y religiosas modernas, persiste la idea de que los símbolos son portales, representaciones del más allá, puentes entre lo material y lo invisible. En ese contexto, los pilares no serían columnas estructurales, sino antenas espirituales, canales de comunicación entre mundos. La ausencia de huesos humanos en el sitio sugiere que no era una tumba. La falta de restos de vida cotidiana indica que no era una vivienda. No hay rastros de actividad económica o defensiva. Entonces, ¿para qué era Göbekli Tepe? Tal vez, simplemente, para recordar. Recordar lo que se perdió, lo que fue, lo que temían que se repitiera. O quizás, recordar quiénes eran en realidad, portadores de una historia más antigua que el tiempo, codificada en animales, formas y silencios tallados en piedra. Por cierto, si te está gustando este viaje a los orígenes del misterio, deja un sí en los comentarios si tú también crees que hay algo que no nos han contado. Me encantaría leer tus teorías. Desde el primer momento, se asumió que Göbekli Tepe era un templo. Lo dijeron los arqueólogos, lo repitieron los titulares y lo absorbió el imaginario colectivo. Pero ¿qué es, exactamente, un templo? ¿Un lugar para orar? ¿Un espacio sagrado? ¿Una construcción dedicada a fuerzas invisibles? ¿Y si esa etiqueta, templo, fuera más una forma de contener lo incomprensible que una definición real? Para llamar a algo templo, primero debemos entender su propósito. Y ese es justamente el problema con Göbekli Tepe. No sabemos por qué fue construido. Lo que sí sabemos es que es anterior a todo lo que consideramos civilización. Su mera existencia contradice la teoría de que primero vinieron la agricultura y la organización social, y luego la religión. Aquí, parece haber sido al revés. Como si algo, o alguien, los hubiera motivado a reunirse en masa, mover piedras imposibles y alinear estructuras con una precisión que aún hoy resulta desconcertante. Los pilares no sostienen techos. No hay muros. No hay puertas. El lugar parece diseñado no para proteger, sino para exponer. Exponer cuerpos, quizá, o ideas, o rituales destinados a ser vistos por algo, o alguien, más allá del mundo físico. Cada círculo parece una especie de teatro místico, un escenario sin audiencia humana, orientado hacia el cielo, hacia las estrellas.
Esto ha alimentado teorías de todo tipo. Una de las más sugerentes plantea que Göbekli Tepe no fue un templo en sentido clásico, sino un sistema de conocimiento embebido en arquitectura. Algo así como una computadora de piedra. Cada símbolo, cada orientación, cada vacío, formaría parte de un patrón diseñado para ser interpretado, quizá no por nosotros, sino por otras inteligencias, terrenales o no. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas han saltado sobre esto. Señalan las similitudes entre ciertas figuras talladas y símbolos que recuerdan a circuitos, constelaciones o incluso entidades antropomorfas no humanas. Y si Göbekli Tepe fue una suerte de punto de contacto, un lugar de recepción o de transmisión, una base, un mapa, un código genético espiritual, incluso si evitamos las teorías más extremas, hay un hecho difícil de ignorar. El esfuerzo titánico necesario para su construcción no se justifica fácilmente desde el punto de vista funcional. No era para vivir, ni para comerciar, ni para proteger. Era para algo invisible, algo que probablemente lo cambió todo. Y luego está la gran pregunta: ¿por qué lo enterraron? No colapsó, no fue destruido por guerras o desastres. Fue sepultado con cuidado, bloque a bloque, como si quisieran ocultarlo a propósito. Miedo, vergüenza, una orden. O quizás sabían que su tiempo había terminado, y que ese lugar debía permanecer dormido hasta que alguien, en el futuro, lo encontrara y volviera a hacer las preguntas correctas. ¿Y si Göbekli Tepe no fue un templo, sino un mensaje temporal? Un recordatorio de que antes de nosotros, hubo otros, que quizá no tenían satélites ni microchips, pero sí sabiduría. Y que esa sabiduría no se perdió del todo, sino que espera, en silencio, bajo el polvo y la piedra. ¿Qué pasaría si la historia de la humanidad no fuera una línea recta, sino un ciclo? Una serie de ascensos y colapsos, civilizaciones que florecen y desaparecen, dejando solo fragmentos dispersos bajo la tierra. Esta idea, conocida como la teoría del gran reinicio, ha ganado terreno en las últimas décadas. Y en el centro de ese debate, como un eco de algo anterior, aparece Göbekli Tepe. La cronología oficial de la humanidad nos dice que la civilización comienza alrededor del 4000 AC, con los sumerios. Pero Göbekli Tepe es al menos 8000 años más antiguo. Su existencia plantea la posibilidad de que no estemos en la primera versión de nuestra especie civilizada, sino en una de muchas. Y que, en algún punto lejano, algo, un cataclismo climático, una guerra, un cometa, haya forzado un reinicio. Una caída, un olvido. Algunos investigadores vinculan este escenario con el misterioso periodo del Younger Dryas, una era de enfriamiento abrupto que coincidió con la última edad de hielo. Los defensores de esta teoría sugieren que una civilización avanzada, no necesariamente con tecnología como la nuestra, pero sí con una comprensión profunda del cielo, la geometría y el alma humana, pudo haber sido destruida en ese momento. Y Göbekli Tepe sería su legado, su cápsula de memoria. Los círculos de piedra habrían sido construidos no para uso inmediato, sino para ser encontrados más tarde, como un mensaje dirigido a futuras generaciones. Esto existió, esto fuimos, esto debes recordar. Las tallas no serían decorativas, sino pistas codificadas. Una suerte de lenguaje universal que pudiera resistir la entropía del tiempo. ¿Por qué tantas culturas posteriores repiten símbolos similares? ¿Por qué tantas mitologías hablan de una edad de oro perdida, de un diluvio, de dioses que enseñaron al ser humano a levantar piedras y mirar las estrellas? Y si la humanidad ya reinició antes, ¿cuándo será el próximo ciclo? El miedo al olvido, a la pérdida total de lo que somos, está impreso en el ADN de nuestra especie. Göbekli Tepe podría ser una respuesta a ese miedo, o una advertencia. Y si no estamos subiendo, sino repitiendo, volvemos a la idea de que no era un templo, sino un marcador, un nodo de conocimiento, un punto de reinicio colocado estratégicamente para resistir el colapso. Como si alguien, quizá no del todo humano, hubiera querido garantizar que algo de verdad, de sabiduría, de historia, sobreviviera. Hoy, mientras exploramos Marte, diseñamos inteligencia artificial o soñamos con colonias lunares, tal vez deberíamos mirar hacia atrás, hacia esas piedras enterradas, porque puede que allí esté escrita no solo nuestra historia, sino nuestro destino. Göbekli Tepe sigue allí, bajo el cielo inmenso de Anatolia, vigilando silencioso desde hace más de 12.000 años. Cada piedra, cada símbolo, parece murmurarnos algo desde otro tiempo. No importa cuántas excavaciones se hagan, ni cuántos libros se escriban, hay algo en ese lugar que no encaja, que resiste ser entendido del todo, como si protegiera un secreto, uno que tal vez no debamos descubrir,
aún. La historia oficial dirá que era un templo, un santuario primitivo, un testimonio del despertar espiritual del ser humano. Pero, si has llegado hasta aquí, quizás sientas lo mismo que muchos de nosotros, que hay algo más. Algo que se nos escapa entre los dedos. Algo que late detrás de esas piedras ciclópeas como un recuerdo enterrado en la memoria colectiva de la humanidad. Tal vez Göbekli Tepe no se trata de lo que fue, sino de lo que nos obliga a cuestionar. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo y especulativo. Si este vídeo te hizo pensar, dudar o imaginar, considera dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la historia humana ya reinició antes? ¿Y si todo volviera a comenzar, qué dejaríamos nosotros atrás para ser encontrados? Y no olvides suscribirte si quieres más viajes como este, reflexivos, oscuros y llenos de preguntas que nunca encontrarán respuesta en los libros de historia. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los límites entre lo que sabemos y lo que tal vez hemos olvidado.